Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en el conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán, con Estados Unidos precisamente que está reforzando su base en Jordania y además ha anunciado nuevas sanciones contra Irán a la espera de un posible ataque que va a tener lugar este fin de semana. Pendientes también de los movimientos en torno a China por parte, sobre todo, de aliados estadounidenses, mostrando músculo en las afueras de China. Enseguida se lo contamos. Un día más miraremos a Taiwán, al conflicto en Ucrania con ataques que han tenido lugar por parte de Rusia en la ciudad de Zelensky, con Putin avisando a la OTAN. Dice que las armas de Rusia son muy superiores a las que tiene la Alianza Atlántica, que además, por cierto, hablando de la OTAN, está haciendo pruebas nucleares con un misil balístico disparado en Reino Unido por primera vez desde 2016. Miramos estas cuestiones, pero empezamos mirando a Estados Unidos. Wall Street Journal informa que los ataques estadounidenses en Irak y Siria contra múltiples objetivos, incluido personal e instalaciones iraníes en esos países, podrían comenzar este fin de semana. Esto viene después de décadas en los que Estados Unidos e Irán han librado una guerra en la sombra en todo Oriente Medio, siguiendo una regla: si nos golpean, nosotros devolveremos el golpe al menos con la misma fuerza. Sin embargo, mientras la administración Biden se prepara para tomar represalias por este ataque con drones en Jordania, Irán está también avisando, y es que los cálculos han cambiado. Ni Washington ni Teherán parecen ansiosos por una confrontación militar directa en estos momentos. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha contestado, ha dicho que su país no va a iniciar una guerra, pero eso sí, dice, responderemos con firmeza a cualquiera que nos intimide. Textualmente dice, no iniciaremos ninguna guerra, pero si alguien quiere intimidarnos va a recibir una respuesta contundente. Esto se produce después de días de especulaciones sobre cómo Washington podría tomar represalias por el ataque que tuvo lugar en Jordania este domingo. Miramos de nuevo a Estados Unidos, que ha reforzado las defensas en una base en Jordania que fue atacada por militantes respaldados por Irán, mientras se prepara para una respuesta más amplia de Estados Unidos al ataque con aviones no tripulados que mató a 3 miembros del servicio este domingo. Es lo que apuntan funcionarios estadounidenses. Si bien las respuestas anteriores de Estados Unidos han sido más limitadas, el ataque a esta torre 22, a este puesto avanzado de Jordania, y la muerte de los 3 miembros del servicio han cruzado la línea, es lo que apunta este funcionario, después de que la base fuera atacada por drones disparados desde Irak. En los días posteriores al ataque, Estados Unidos ha reforzado las defensas cerca de la torre 22, que alberga a unos 350 soldados estadounidenses y se encuentra cerca de la zona desmilitarizada en la frontera entre Jordania y Siria. La frontera iraquí está a solo 10 kilómetros de distancia. Por su parte, el Tesoro de Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones relacionadas con Irán. Las sanciones apuntan a 4 empresas con sede en Irán y Hong Kong por proporcionar materiales y tecnología para los programas de misiles balísticos y drones de Irán, y a una empresa con sede en Hong Kong por vender productos básicos iraníes. 6 funcionarios del Comando Cibernético Electrónico de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también han sido sancionados por actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructura crítica en Estados Unidos y otros lugares, según ha dicho el Tesoro. Según las sanciones, todas las propiedades pertenecientes a las entidades e individuos designados que se encuentran en Estados Unidos o están bajo control estadounidense están bloqueadas. Las personas e empresas estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar transacciones que involucren la propiedad de estos sancionados. Nos fijamos también en Israel, y es que Siria le ha acusado de lanzar un nuevo ataque con misiles contra varios puntos a las afueras de Damasco, en la segunda acción de este tipo atribuida a la aviación en lo que va de semana. Es lo que informa la agencia oficial de noticias siria Sana. Los proyectiles habrían sido lanzados de madrugada desde la dirección del Golán ocupado, territorio fronterizo que Israel arrebató a Siria en 1967, y tuvieron como objetivo diferentes áreas al sur de la capital, según informa la agencia Sana. Mirando a Israel, la mitad de estadounidenses cree que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han ido demasiado lejos. Eso es lo que apunta una encuesta de The Associated Press junto a North Center Public Affairs Research. Dice que la mitad de los adultos cree que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza ha ido demasiado lejos, frente al 40% de la encuesta de noviembre. Más votantes del partido opositor, del Partido Republicano, piensan que la respuesta ha ido demasiado lejos en comparación con noviembre, mientras que una mayoría similar de demócratas mantiene esta creencia. El 31% de los encuestados opinó que la campaña militar israelí ha sido más o menos correcta, y otro 15% considera que no ha ido lo suficientemente lejos. La encuesta se realizó entre 1.152 adultos estadounidenses del 25 al 29 de enero.
Miramos también a India, que ha redoblado sus defensas a lo largo de su frontera de facto con Pakistán en la disputada región de Cachemira debido a la preocupación por un posible ataque sorpresa de un enjambre de militantes inspirados por la exitosa infiltración en Israel del movimiento palestino de Hamas. Apuntan a que el empleo de medios innovadores por parte de Hamas mientras atacaba Israel el 7 de octubre ha generado alarma entre las agencias de seguridad de todo el mundo, es lo que apunta a Newsweek el coronel Sudhir Chamoli, portavoz del ejército indio, que además añade que se han instituido las medidas necesarias a lo largo de la línea de control y los sectores fronterizos internacionales para frustrar cualquier intento de mala fe desde el otro lado de la frontera occidental. Miramos también a China. Las fuerzas navales estadounidenses y japonesas concluyeron este jueves 4 días de ejercicios conjuntos con múltiples portaaviones esta semana en aguas que Beijing considera su puerta, como la Marina de China observó desde la distancia. La docena de buques de guerra y sus complementos de aviones volaron y navegaron de acuerdo con el derecho internacional en aguas internacionales mientras realizaban simulacros de defensa aérea, vigilancia marítima, ejercicios entre cubiertas y maniobras tácticas para avanzar en una capacidad bélica única de alto nivel, es lo que dice el portaaviones estadounidense participante en estos hechos. En un comunicado, el evento se produjo apenas una semana después de que Estados Unidos, Japón, India y Australia concluyeran el ejercicio Sea Dragon de este año, centrado en la guerra antisubmarina y un renovado enfoque en la interoperabilidad militar entre Washington y sus aliados en la región en medio de las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte y las disputas territoriales de China con Japón y Filipinas por las islas Senkaku y el mar de China Meridional. Seguimos mirando a China y es que Beijing ha respondido con la promesa de tomar contramedidas estrictas después de que el jefe de la CIA revelara un aumento del espionaje estadounidense en China. El propio Vance dijo: hemos progresado y estamos trabajando muy duro en los últimos años para garantizar que tengamos una fuerte capacidad de inteligencia humana. Por su parte, China ha respondido, dice Vance, que dirige la mayor organización de espionaje del mundo, ha recordado repetidamente al mundo que los espías estadounidenses están en todas partes. Gracias a él por recordarlo. China, como siempre, tomará precauciones y no permitirá que Estados Unidos tenga éxito en sus acciones ilegales. Miramos ahora a Corea del Norte. Por segunda vez esta semana, Corea del Norte ha lanzado varios misiles de crucero frente a su costa occidental, es lo que apunta el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Seúl asegura que Pyongyang pretende convertir la península de Corea en una región donde existen peligros constantes de conflictos militares, como en Oriente Medio. Nos fijamos ahora en Hungría. La presión está aumentando para que ratifique el intento de Suecia de unirse a la OTAN, después de que Budapest finalmente se uniera a otros estados de la Unión Europea para acordar una nueva ayuda a Ucrania. Víctor Orbán ha dicho este viernes que se fue contra la pared por su país antes de aceptar el acuerdo con la Unión Europea por valor de 50.000 millones de euros después de semanas de resistencia. Hungría fue el único de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que no respaldó el acuerdo en una cumbre de diciembre. También es el único país de la OTAN que aún no ha ratificado la solicitud de membresía de Estocolmo, un proceso que requiere el respaldo de todos los miembros. Miramos ahora el conflicto en Ucrania. Un ataque con drones rusos cortó la electricidad en la ciudad natal de Volodymyr Zelensky en las primeras horas de este viernes, según apuntaba el operador de la red nacional Ukrenergo. Los cortes de energía durante la noche atraparon a 113 mineros bajo tierra, pero fueron rescatados en las primeras horas de la mañana del viernes, según apuntaba el alcalde de la ciudad, Oleksandr Vilkul. La defensa aérea de Ucrania dijo que habría derribado 11 de los 24 drones rusos que apuntaban a infraestructura crítica en el sureste durante la noche. Por su parte, Vilkul dijo en Telegram que 3 drones fueron derribados y que se había producido un golpe a la infraestructura crítica de su ciudad. Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin. Ojos, advertencia, dice que está satisfecho con las armas nacionales y que son superiores a los modelos de la OTAN. Putin ha dicho que la producción de armaduras de protección para los soldados de defensa aérea se ha multiplicado por 10 y que la producción de armas en la Federación Rusa avanza a ritmo que el país necesita. Dice Putin textualmente: nuestra industria de defensa demuestra un muy buen ritmo y calidad de trabajo, es lo que ha apuntado en una reunión de Estado con los participantes del foro Todo por la Victoria. En su opinión, si comparamos las armas modernas de la OTAN con las del último periodo soviético, en algunos aspectos son inferiores, pero no siempre. Si tomamos nuestras últimas armas, son claramente superiores a todo. Es un hecho obvio. El presidente aclaró que se refiere a tecnología misilística, vehículos blindados y todo lo que se utiliza en el campo de batalla. Putin saca pecho, advierte a la OTAN, dice: nuestras armas son superiores a las de la alianza. Miramos ahora a Ucrania. El asediado jefe del ejército ucraniano, que ha dicho que el país no puede igualar el personal de Rusia sin tomar medidas impopulares en un ataque velado
a Zelensky. El general Zaluzny llamó a sus maestros políticos a aprovechar el momento al aludir a la renuencia de Zelensky a respaldar su llamado al reclutamiento militar de hasta 500.000 personas. El popular general, que se espera que sea despedido en unos días, según numerosos informes, hizo públicas sus opiniones este jueves en un artículo de opinión para la cadena estadounidense CNN. Seguimos mirando Ucrania. Sus autoridades han reconocido que se cometieron errores durante la tan anunciada contraofensiva de 2023 y apuestan ahora por cambiar de táctica en medio de los rumores de que el presidente Volodymyr Zelensky intentó hace unos días, sin éxito, cesar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzny. En lo que respecta a la contraofensiva, dicen, sí, hay un cierto regusto negativo después de lo que pasó en 2023. Esto es lo que ha reconocido el principal asesor de la presidencia, Mikhailo Podolyak. Dice, hubo errores tácticos, los líderes militares y políticos están hablando de ello, no es un problema, es una guerra. Dice, no es un país pequeño con recursos limitados el que lucha contra nosotros, sino Rusia, un país grande con un enorme complejo militar e industrial. Así justificaba sus errores la mano derecha de Zelensky. Miramos ahora al sindicato de agricultores polaco Solidaridad, que está planeando una huelga general con un bloqueo de los cruces fronterizos entre Polonia y Ucrania, uniéndose a protestas similares en toda Europa. Los agricultores de Francia, Bélgica, Portugal, Grecia y Alemania han estado protestando por el impacto en la agricultura del impulso de la Unión Europea para abordar el cambio climático, así como por la apertura de la puerta a importaciones baratas de Ucrania para ayudar en el esfuerzo bélico de Kiev. Las quejas de los agricultores de toda Europa incluyen que se sienten asfixiados por las normas ecológicas, los impuestos, el aumento de los costes y la competencia desleal del exterior. Se nos acabó la paciencia, dice. La posición de Bruselas el último día de enero de 2024 es inaceptable para toda nuestra comunidad agrícola. Es lo que afirma el sindicato en un comunicado de este jueves, según informa la agencia Reuters. Miramos ahora a Gran Bretaña, que probará un misil nuclear por primera vez en 8 años. Emitió una advertencia al transporte marítimo de que se llevaría a cabo una prueba cuando el HMS Vanguard, un submarino Trident de 16.000 toneladas, llegara al Atlántico. La prueba, que incluirá una ojiva simulada, se llevará a cabo el 4 de febrero, a unos 90 kilómetros de la costa este de Florida, con un alcance de 5.900 kilómetros. La última vez que Reino Unido disparó un arma nuclear fue en 2016, cuando un misil Trident 2 de 5 se desvió de su rumbo mientras se probaba frente a la costa de Florida. Y es que la OTAN se está preparando para practicar un escenario de conflicto nuclear con Rusia durante los ejercicios. Es lo que apunta el experto militar Igor Korochenko. El periódico británico The Sun escribía ayer que la Armada de Reino Unido se está preparando por primera vez desde 2016 para lanzar un misil balístico intercontinental Trident 2 desde un submarino en el Atlántico. Korochenko ha dicho a la agencia RIA Novosti que los lanzamientos de misiles para confirmar características son una historia habitual, pero esta vez decidieron combinarlos con los mayores ejercicios de la OTAN sobre la guerra con Rusia, en este caso los mayores ejercicios desde la Guerra Fría con Steve Fast Defender 2024. Seguimos hablando de la OTAN y es que Rumanía se ha unido este jueves a la creciente lista de países de la OTAN a los que advierten sobre el potencial de ir a la guerra con Rusia. El general Georgita Vlad, jefe de defensa de Rumanía, ha dicho durante una entrevista con Europa Libera Rumanía, con un servicio de noticias de Radio Free Europe, que su país está actualmente preparado para la perspectiva de una guerra con Rusia y advierte que deben tomar medidas, que deben tomarse en serio esta amenaza. La advertencia de Vlad sigue a los comentarios hechos la semana pasada por el general Patrick Sanders, jefe del ejército de Reino Unido, en los que llamó a las autoridades británicas a prepararse por una movilización masiva debido a la opción de que el actual conflicto de Rusia en Ucrania se extienda a otros países. Seguimos mirando a la OTAN y es que Finlandia tiene previsto participar en este 2024 en las actividades de la OTAN de defensa colectiva en tiempos de paz, durante las cuales tomará parte en el desminado del mar Báltico y en la defensa antiaérea en Rumanía, Bulgaria y el Mar Negro. Es lo que ha comunicado el Ministerio de Defensa finlandés. Dice textualmente, este año Finlandia participará en las misiones de la OTAN de defensa colectiva en tiempos de paz con un buque de guerra y una escuadrilla aérea de 8 cazas. Es lo que ha declarado el ministro de Defensa Antti Hakanen, citado por su servicio de prensa. También comentó que en 2024 Finlandia participará en un mayor número de ejercicios y sobre todo si se trata de las regiones vecinas. Además, informó que el simulacro internacional Nordic Response 24 se realizará en las regiones norteñas de Finlandia, Noruega y Suecia del 4 al 15 de marzo de 2024. En total se espera la participación de unos 20.000 militares de 14 países.
Nos fijamos también en Argentina, en el presidente argentino Javier Milei, que ha mantenido este jueves una reunión virtual con el consejero delegado de BlackRock, con Larry Fink, en la que han analizado las oportunidades de inversión en infraestructura en el país sudamericano. La oficina del presidente ha informado de esta conversación entre Fink y Milei, en la que también ha participado el nuevo embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Huerfin. Tras este diálogo, el responsable del Fondo de Inversión Global ha confirmado que visitará Argentina el próximo mayo, aprovechando la ocasión para encontrarse con el presidente Milei y con su equipo para concretar posibles proyectos de inversión. Miramos también a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha afirmado que prevé que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés en cuestión de meses. Por eso sí advierte del peligro que supone para la economía mundial esperar demasiado para relajar la política monetaria. Según sus declaraciones, si se evalúa cuidadosamente la postura de la Reserva Federal, se reconoce que el trabajo aún no ha terminado, pero que estamos cerca del final. Al mismo tiempo, afirmó que la economía estadounidense está preparada para un aterrizaje suave, con un mercado laboral fuerte, pero advierte que no ha terminado. El Fondo Monetario Internacional cree que hay un delicado equilibrio a la hora de acertar con el momento oportuno para empezar a relajar las tasas, y añadió que mantenerlas más alto de lo necesario podría perjudicar el crecimiento tanto en Estados Unidos como en las economías emergentes. Pendientes de todas las noticias, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de brindarles, de traerles como siempre mejor análisis. No se vayan porque hacemos una breve pausa y volvemos con el mejor análisis, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.